Que el Señor Jesús esté con y ustedes. con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús se apareció otra vez a sus discípulos junto al lago de Tiberíades y se apareció de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás, apodado el mellizo, Natanael, el del Caná de Galilea, los Zebedeos y otros 2 discípulos suyos. Simón Pedro les dice: me voy a pescar. Ellos contestan: vamos también nosotros contigo. Salieron y se embarcaron y aquella noche no tomaron ni un pez. Entonces estaba ya amaneciendo cuando Jesús se presentó a la orilla, pero los discípulos no sabían que era Jesús. Jesús les dijo: muchachos, ¿tienen algún pescado? Ellos le dijeron: no. Jesús les dice: echen la red ahí a la derecha de la barca y ahí van a encontrar. La echaron y no podían sacarla por la multitud de peces. Y aquel discípulo a quien Jesús amaba le dice a Pedro: es el Señor. Al oír que era el Señor, Simón Pedro, que estaba desnudo, se ató la túnica y se echó al agua. Los demás discípulos se acercaron en la barca porque no distaban de tierra más que unos 200 metros, remolcando la red con los peces. Al saltar a tierra, ven unas brasas con un pescado puesto encima y pan. Jesús les dice: traigan de los peces que acaban de sacar. Simón Pedro subió a la barca y arrastró hasta la orilla la red repleta de peces grandes, 153. Y aunque eran tantos, no se rompió la red. Jesús les dijo: vengan, vamos a almorzar. Alguno de los discípulos no se atrevía, ¿verdad?, a preguntarle quién era, porque sabían bien que era el Señor. Jesús se acerca, toma el pan y se lo da, y lo mismo del pescado. Esta fue la tercera vez que Jesús se apareció a los discípulos después de resucitar de entre los muertos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos amigos, esta es la famosa, ¿verdad? Adición se llama, capítulo 21 del Evangelio de San Juan. Es decir, es un agregado que la iglesia, la comunidad, pone al Evangelio de San Juan. El Evangelio de San Juan termina en realidad en el capítulo 20. Pero sin embargo aquí la comunidad después en su reflexión está diciendo: ahora somos nosotros quienes caminamos, somos los Alter Christi. Pero miren cuál es la situación de los discípulos después de la muerte del Señor. Están desanimados porque dice que estaban ahí reunidos, están de nuevo en Galilea, están de nuevo en la casa posiblemente de Pedro. Pedro vivía en Cafarnaún, ahí está sobre el lago, o para llegar o manoñan de Yara, Jerusalén, ya para llegar de Roga. Y estaban ahí cerca, y bueno, Simón, Pedro, Tomás, Natanael, y otros 2 discípulos, y les dice: voy a pescar. Allá polleta la maya, pues, ¿qué año iré? Allá bañan de Yara, no, yo estaba aquí lo pescando, o no, ya, haré pescadores de hombres de ustedes, pero van o más no, etcétera. Bueno, todo eso. Entonces, Simón Pedro y todos los discípulos aquí están desanimados y dice: ya llegué, ya pescar, ya pues llegué lo que antes hacíamos, volvamos a lo nuestro. Sin embargo, nos damos cuenta que no es Pedro solo el que se encuentra en esta situación, también los otros discípulos. También nosotros vamos contigo, Yahapat, vaya. Y mientras ellos dice que están pescando, te dice luego en la noche, es decir, te vuelve a mostrar la oscuridad. Quiere decir que después de la muerte del Señor, ellos se sienten en una situación muy complicada, muy difícil, queridos hermanos. Están en la oscuridad, el Hoshech, falta la luz, falta la iluminación, la presencia de Dios. Pero miren, justamente, está amaneciendo, ahí está. Quiere decir que ahora hay algo nuevo que está surgiendo, aparece Jesús. Este amanecer
tiene que ser para nosotros también. Hoy en este viernes de la octava de Pascua nos tiene que decir, pero maravillosamente, queridos amigos, en este 10, ¿verdad?, de abril, que hay un nuevo amanecer en nuestra vida y Jesús se nos acerca ahora de ese Joshech, de esa oscuridad, de ese sinsentido, porque da lleva taponajina, lleva de corrupto de tejina, lleva, entonces aquí tiene que venir la luz. Y Jesús entonces, miren dónde está, a la orilla. ¿Por qué? Porque la conversión después de la resurrección, queridos amigos, va a venir desde la iluminación de lo que nosotros entendimos y de lo que nosotros sabemos, que es la propuesta del Evangelio de Jesucristo. Esa va a ser la verdadera resurrección para nosotros. Ñande entonces coan ayer para la ñañe ponuta yacu eina yapo peñande yaro yerure ñande. Estaba amaneciendo, Jesús se presenta, los discípulos no saben que era Jesús. Seguimos todavía en la oscuridad. Muchachos, ¿tienen algún pescado? No, ¿por qué? Y porque estamos todavía en la oscuridad, no le estamos siguiendo al Señor como tiene que ser. Entonces, ñañe en Bareilla, Ewa, Lleva, que hay resurrección, pero no vemos esa resurrección. Monseñor Ismael Rolón hablaba siempre de esa música pujaré. Pujaré. Y ya pone añete. Él incluso quería que ese sea nuestro himno nacional. Y yo también subrayo y digo, la ñandella purajena, ¿verdad? ¿Pero por qué? No solamente porque estamos en el Joshech, en la oscuridad de una nación que tiene tantos recursos, pero que sin embargo no estamos utilizando bien de estas cualidades y riquezas que Dios nos ha regalado. Tiene que haber un nuevo amanecer, tiene que haber una verdadera resurrección, queridos amigos. Y eso solamente cuando escuchamos a Dios que nos habla, que nos indica el camino y que nos está diciendo, conviértanse, resuciten y hagan resucitar a nuestra gente, todos. Somos tan poquitos y no podemos salir adelante. Y decimos que somos tan inteligentes. Y decimos luego, nambreo, y peñan de yurupeilla, yo ya tu yacue, pepe, ya tu yacue, amoshe, nambreo. Y sin embargo, queridos amigos, no sabemos sumar lomado, no sabemos sumar, o sabemos sumar, pero sumamos a favor de nuestro bolsillo, a través de nuestros intereses, lastimosamente. Eso se llama deshonestidad, eso se llama corrupción. Y entonces aquí el Señor justamente dice, no tienen nada. ¿Por qué? Porque se han olvidado de los valores y de los principios de la resurrección. Ustedes quieren recuperar, entonces, ¿saben qué? Van a seguir pescando por todas partes y nunca van a salir de esa situación. Hagan lo que yo les diga. Échense, amigo. Echen a la derecha y van a encontrar los frutos de la salvación. Echan las redes y ¿qué hacen? Ahí está. No podían sacarla por la multitud de peces. Queridos amigos, es ahí donde nosotros nos damos cuenta. Ellos, el discípulo que Jesús más amaba, se da cuenta y dice, es el Señor. Esta es la resurrección. Queridos amigos, ojalá, ¿verdad? Ya recuerdan de la pecha, la pequeña discípulos, hey, de ya, pero tiene que ser ya, no esperemos tanto. Es el Señor, ¿verdad? Entonces, queridos amigos, este es el camino. Al oír esto, Simón Pedro, uno de los primeros que siguió al Señor, ciertamente, reconoce y se da cuenta, no puede ser. ¿Cómo es que yo le he fallado al Señor? ¿Cómo es que yo le he fallado? Primero luego ya le había negado. Pero aquí de nuevo, ¿por qué? Porque él está volviendo a lo suyo, ¿entiendes? Oye, bueno, no tengo ya esperanza. O manoma, o pama. Ya piracutu. Y entonces dice, Pedro se da cuenta que estaba desnudo. ¿Quieren saber, queridos amigos, por qué Pedro se da cuenta que estaba desnudo? Porque ahí se sonroja y se da cuenta y dice, Señor, había sido. Yo no he confiado en el Señor. A pesar de que me puse en las manos del Señor, de Jesús, lo he seguido. Pero había sido, no tuve toda la confianza ni la fe suficiente. Y entonces me encuentro de nuevo desnudo, Adán y Eva, después de haber probado el pecado, el fruto prohibido, se dieron cuenta que estaba desnudo. Yo también, Pedro, me doy cuenta, entré en la misma condición de Adán y Eva, porque yo pensé que soy yo ahora el que tengo que seguir mi vida como antes, ¿verdad? Y no, tenemos que resucitar, vamos a tener que cambiar. Y ahí, queridos amigos, continúa esta historia.
Queridos amigos, continúa esta historia y ciertamente Jesús solamente nos pide, traigan esos pescados que ustedes han quitado, porque solamente con la presencia del Señor ustedes pueden dar frutos. Y les hace traer 153, 1, Dios, 5, generosidad, 3, que quiere decir justamente la presencia de Dios, la comunidad, lo perfecto. Queridos amigos, cuando Dios nos habla y somos generosos, 5, entonces llegamos a la plenitud. 1, 5, 3, así tenemos que leer, más que decir 153. El Dios presente en nuestra generosidad, entonces hace que sea 3, la Trinidad, que quiere decir lo perfecto. Quiere decir, queridos amigos, que llegamos a nuestro objetivo. Pidamos este objetivo de la resurrección para nuestra vida, para nuestra sociedad, para nuestra familia, para nuestra nación. Que así sea. Que así sea.